Muy buenos días, el tema de hoy es manifestación. Vamos al libro de Marcos 6, 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir en la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los que le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuantos estaban endurecidos sus corazones. Manifestación. Encontramos cómo el Señor Jesús probó a sus discípulos, viendo el milagro sobrenatural que había hecho la multiplicación de los peces y los panes. Cómo el Señor Jesús, a través de 2 panes y 5 peces, cómo multiplicó esos panes y esos peces y alimentó a más de 5,000. Dice la palabra que sin contar mujeres y niños. Pero aún sobraron 12 canastas, según dice otro texto, en el cual encontramos el milagro sobrenatural que hizo el Señor Jesús a través de sus discípulos. Y cómo el Señor los probó. Es que si fueron probados los discípulos, ¿cómo usted y yo no vamos a ser probados? Yo no sé qué milagro usted ha recibido del Señor. De pronto Dios sanó una área en su vida, sanó su hogar, restauró su matrimonio, restauró su área laboral, financiera, profesional, económica, su ministerio, su liderazgo, su propósito, su llamado. No sé qué milagro el Señor ha hecho, y viene otra circunstancia adversa. Mire que el Señor Jesús mandó a sus discípulos que se subieran a la barca. ¿Por qué? Yo veo que el Señor Jesús no quería que se dejaran contaminar por la multitud. Porque encontramos a las escrituras que la multitud seguía a Jesús, pero después del milagro muchos querían hacerlo rey de Israel, querían hacerlo rey de Jerusalén, pero como el Señor se les escapa y manda a sus discípulos que se suban a la barca, pero el Señor Jesús se fue al monte a orar. Y era orar, me imagino, pienso yo, que darle gracias al Señor por el milagro que el Señor respaldó a Jesús, pero también a mirar las circunstancias que venían a suceder, porque como el Señor Jesús va más adelante y se les presenta a sus discípulos, ya que uno de los eventos más espectaculares que encontramos en toda la vida de Jesús fue el momento cuando Él anduvo sobre las aguas. Fue demostrando Él su soberanía sobre la naturaleza, pero también el dominio sobre la misma, y es enseñándole a sus discípulos a confiar plenamente en Él. Ya que el propósito del Señor, ¿qué era? No hay un momento en nuestras vidas, no importa cuán difícil sea lo que el Señor nos esté presentando o estemos pasando. Pero una pregunta, ¿estamos escuchando la voz del Señor? ¿Será que están nuestros oídos afinados para escuchar su voz? ¿Será que nuestros oídos han sido trabajados a la luz de las Escrituras, la oración y el clamor delante del Señor para que estén alineados a la voz del Señor? ¿O será que todavía tenemos oídos para el mundo? ¿Estamos siguiendo sus instrucciones o estamos siguiendo nuestra humanidad? ¿Cómo estamos obrando para hacer realmente entender qué es lo que el Señor nos quiere dar a conocer y entender a través de las Escrituras? Y la transición, ¿qué tiene que ver la transición en todo el proceso que tiene que ver con sus discípulos? Ya que todo comienza con la alimentación de los 5,000, algo que fue extremadamente sobrenatural. Pero la experiencia de los discípulos estaba solo comenzando, iniciando el proceso el Señor con sus discípulos. Ya que el acto siguiente el Señor les manda subir a la barca y cruzar el mar de Galilea, ya que está desafiando es a la obediencia. Lo que el Señor le está hablando a usted es que se someta a la obediencia. Hay cosas que no entendemos. Los discípulos solo obedecieron. Ellos no preguntaron: pero Señor, si acabas de hacer el milagro, los peces y los panes, mira lo que hiciste y ahora nos manda a irnos a la barca, a dejar la multitud. Obedecieron. En ningún momento refutaron con el Señor o preguntaron qué pasaría. No, el Señor Jesús les dijo: suban a la barca. Por eso lo encontramos en el verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor Jesús se encargó de ellos, pero Él se encarga también de nosotros, de lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros, al otro lado del mar. El mar es el obstáculo, son los obstáculos que usted y yo de pronto se nos presentan. Usted lo ve y de pronto dice: ese mar tan infinito, tan oscuro, tan tenebroso, de pronto impactante, ¿cómo lo voy a pasar? ¿Cómo voy a ir al otro lado? ¿Cómo puedo hacer para pasar? Eso es un obstáculo, es inconveniente, esa circunstancia. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha enviado solamente a ser obedientes? ¿Ya? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago?
solamente obedezca. Es el plan del Señor, ese plan que Él tenía trazado para sus discípulos. Lo dice en el 46 y 47. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Pero el Señor Jesús, Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero también tenía que probar a sus discípulos si realmente los discípulos vivían era por las circunstancias o por lo que el Señor Jesús iba a hacer a través de ellos. ¿Dónde estaba puesta su confianza? Ya que el Señor Jesús oró y él le clamó al Padre. Él empezó a orar y pedirle al Señor dirección y orientación de qué era lo que él tenía que hacer. No tomó decisiones por sí solo. Por eso varias escrituras encontramos que el Señor se apartaba al monte a orar, se apartaba al mar a orar, se apartaba a un lado en la barca a orar, y era buscando la dirección del Señor, no para orar en sus emociones y sus pensamientos, sino era para buscar dirección del Padre. Por eso lo dice el salmista en el Salmo 33, verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. Los que esperan, los que temen, pero los que temen en buscarlo a Él, los que temen en poderlo conocer, entenderlo aún a mayor profundidad a la luz de la palabra, ya que el ojo del Señor está sobre usted y para mí, pero es para llevarnos a ese cambio, esa transformación en lo que Él ya ha predestinado para cada uno de nosotros y darnos a conocer sus designios, sus misterios, su palabra y su verdad. Ahí lo dice en el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué situación está pasando, viviendo? ¿Pero qué reclama palabra a usted, a Dios? ¿Cuál promesa le pide al Señor que le responda en esta tribulación, en esa angustia? Porque dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Toda tribulación, angustia que usted y yo pasemos o estamos viviendo, estemos atravesando, Él es nuestro amparo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, nuestro socorro. Él, el Señor, no es el vecino, no es el amigo, no es el compañero, no es el líder, no es el pastor. El Señor es donde encontramos la respuesta de lo que Él nos quiere dar a conocer y entender. Pues reconocer que el Señor Jesús es nuestra ayuda, ya que en medio de las dificultades y las pruebas hay un Dios que en su gran amor, su gran afecto y pasión por usted y por mí nos está moldeando, pero también nos está enseñando a tener plena confianza en Él y a la manifestación que Él quiere hacer a través de su vida y mi vida, pero siempre y cuando nuestra confianza esté depositada en el Señor, ya que Él es el que está en control de nuestras vidas. No es usted, no soy yo, no es nuestra estrategia, nuestro conocimiento, es que yo sé cómo obrar, yo sé cómo actuar, yo sé cómo hacerlo. No, es en la manifestación sobrenatural del Señor obrando a través de nuestras vidas, ya que cuando Él llega, hay paz. Donde, como dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor, hay paz. Pero si en usted no hay paz, es porque todavía la tormenta lo está agobiando a usted. Todavía la tormenta quiere doblegarle esta barca, su voluntad, sus pensamientos, su carácter, sus palabras, sus decisiones. Y es esa tormenta que el Señor viene a calmar y a transformar en su vida. Dios tiene trazado el plan perfecto para cada uno de nosotros. Ese plan que Él ya ha destinado, en el cual quiere llevarnos a un cambio de transformación en nuestra vida, en nuestros pensamientos, pero también en nuestra voluntad. Porque el Señor tiene el control de cada uno de nosotros, pero también ese control quiere darnos a dar a conocer y entender a usted y a mí. Por eso, como lo que leíamos en Marcos 6:52, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mire que aún los discípulos no habían entendido lo de los panes. Cómo el Señor multiplicó los peces y los panes, pero cómo después del milagro los manda que se suban a la barca y pasen al otro lado del mar de Betsaida. Y ellos obedecen, pero aún así no entendían. Y preciso, viene la barca y como que se les quería hundir la barca y se les aparece el Señor. ¡Ay, es un fantasma! ¿Qué es lo que nos aparece? Y el Señor les dice: no se preocupen, soy yo. Pero mire que yo encontraba, dice, el yo soy. Y el yo soy fue el mismo que se le apareció a Moisés. Pero aquí encontramos el yo soy, el mismo que se les presenta a los discípulos. Jesús es el que se le presentó a ellos. Encontramos a la luz de las Escrituras como a la luz, al recorrido de la palabra de Dios. En toda la Biblia encontramos a Jesús en todas las palabras. Encontramos aún a Él expresando y diciendo: aquí estoy yo. Así les estaba expresando a sus discípulos que Él estaba al tanto de lo que ellos estaban viviendo, estaban pasando, pero como aún sus corazones estaban endurecidos, no entendían. Por eso el susto cuando ven al Señor Jesús caminar sobre las aguas, y lo ven porque estaban angustiados y como que se asustaron por lo que estaba pasando. ¿Qué pensaría usted si el Señor se le parece a usted caminando? Hay personas que han tenido la presencia del Señor y se asustan. ¿Qué está pasando? Yo siento que hay alguien aquí, yo siento que alguien caminó por acá, algo pasó por aquí, algo se movió, pero usted empieza como con esa incertidumbre, pero todavía el corazón está endurecido. El Señor quiere llevarle ese corazón, un corazón de carne en Cristo Jesús, para darle cambio y transformación, y su manifestación sea revelada a su vida y su corazón en Cristo.